Señores, yo creo que los efectos de toda esta pandemia y de todas las crisis económicas que producen las crisis de salud, hay que dejársela a todos esos científicos que hacen. Pero la parte financiera, la parte económica, yo creo que José Israel Cuello nos puede ayudar en algunas cosas. Y la Reserva Federal y la fortaleza del dólar sacan las garras y amenazan a los países de renta media. La pregunta es, Estados Unidos hoy es el país vanguardia en el mundo. Está discutiendo con China y se dice que ese liderato queda poco tiempo. Pero mientras tanto Estados Unidos está a la vanguardia. El organismo que regula la economía norteamericana, la moneda de Estados Unidos, es la Reserva Federal. Y yo quiero que José nos diga, esa Reserva Federal, ¿cuál es su fortaleza? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cuál es su situación frente a aquellos países que dependemos de esa moneda? Fíjate, lo primero que hay que decir es que ya no es cierto que Estados Unidos determine en toda la política económica mundial. Si tú mides la cantidad de gente que ya está acogida a los dictados de la economía china, esto probablemente más gente, más cantidad de gente que la que está acogida a los dictados de la economía norteamericana. Cuando hablo de polos económicos en ese sentido, no hablo de polos políticos necesariamente. Es un problema de hegemonía geográfica, si se quiere. Es histórica. China en el pasado fue una potencia, en algún pasado remotísimo, que apenas conocemos por la literatura. Pero fue considerablemente un imperio. Un imperio. La ruta de la seda. La ruta de la seda, claro. Marco Polo encontró la moneda impresa, la emisión de papel moneda o de valores que eran equivalentes a la moneda en China, cuando todavía Europa estaba en el trueque. De manera que esa es una situación que hoy se ajusta a los desarrollos desiguales, pero que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. En la primera, en gran medida, pero en la segunda, Estados Unidos se definió, sobre todo después de Bretton Woods, porque era el único país desarrollado, no fue solamente por su temperamento imperial, que se lo dato, el hecho de ser potencia ya, sino el hecho de que fue la única nación que surgió de la Segunda Guerra Mundial, entre los que vivieron la conflagración, que salió sin daños, al contrario. Al no haber sido terreno de combate, su territorio, le permitió ser durante mucho tiempo proveedor de beligerantes diversos. Simultáneamente propiciaba cosas a Alemania y cosas a Rusia, que fueron los centros, y a Inglaterra, que fueron los centros de la guerra inicialmente, donde se concentró la guerra. Al término de la Segunda Guerra Mundial, aquel país estaba nutrido por el auge que le dio a su economía a la guerra, y por el hecho de ser el único indemne. De ello que la conferencia de Bretton Woods le otorga a su moneda unos privilegios que han ido más allá de aquella circunstancia. Bueno, y al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga, y además que lo cuide. Eso no tiene nada que ver con un juicio. Pero ellos deben controlarse las ganas, y no pueden definir la política económica mundial o de la zona que dominan solamente por sus criterios, sin tener en cuenta lo que pasa con otros países que están a su cola desde hace ya más de 60, 70, 80 años. Eso es imposible. Y lo de Bretton Woods lo que ha hecho es que se ha apretado cada vez más. Porque la solución aquella de que aceptamos la moneda del dólar como referencia de Bretton Woods, pero a cambio de que haya una referencia en metal de dólares,
ellos la desconocieron. Con el petrodólar, con el eurodólar, que eran dólares de circulación específica, cuando los países comenzaron a recuperarse y tenían reservas de dólares propias, los países europeos, bueno, quisieron jugar con esas reservas y manejarlas como propiedad. Era una acumulación de su trabajo. Y los americanos, no, espérate un momento, tú me vas a desequilibrar la mía. Y ahí vino el eurodólar, el petrodólar, que fue a los países petroleros. Dijo, ese dólar circula en tu pedazo, pero no me lo tire para acá. Y el caso mayor fue cuando De Gaulle dijo, yo tengo una reserva de dólares grande, está bien, a mí no me interesa ponerla a circular, pero dame oro. Y Nixon le dice, no, esa equivalencia no vale, vamos al mercado del oro, a cómo está el oro hoy. Y ahí se amarraron la cosa. Hoy tenemos una circunstancia de carácter de salud, que ha descompuesto o recompuesto las economías mundiales. ¿Cuál es el resultado de esa situación? Bueno, que por su primacía económica y científica, Estados Unidos fue el primero que sacó una vacuna, a decirlo. El primero que tuvo una vacuna lista fueron ellos. Y ya, de ahí en adelante, el negocio. Aquí se pagaron vacunas por adelantado que nunca llegaron. O si llegaron, llegaron poco a poco. Y hubo que recurrir a China a buscar vacunas. Bueno, lo lógico es que en esta zona Estados Unidos proveyera la vacuna más fácil que a cualquier otro sitio. No, lo más fácil era allá en su territorio. Y es lógico, no se le puede pedir que piense en el otro antes de pensar en sí mismo. Pero es un manejo desequilibrado. Ahora viene el problema del reajuste económico. Porque la pandemia acentuó las dependencias, acentuó las deficiencias del sistema económico mundial. A pesar de que los otros también tienen deficiencia. Todos tienen deficiencias, pero se acentuaron las deficiencias. La dependencia, dijiste. No, los desequilibrios. Ya. Hay algunos países que salen en mejores condiciones que otros, incluso que ellos mismos en el pasado, son muy pocos. Pero es natural que ellos salgan mejor. Y ya efectivamente, en Estados Unidos ya la economía está en un punto crítico en que la inflación no la salva nadie por muchísimos factores. Primero porque emitieron moneda en bruto, entregaron moneda sin respaldo de producción y ese descontrol, esa desmedida, eso hizo que el circulante haya aumentado en Estados Unidos de una manera brutal y que se vaya expresando en los precios. Pero además hay otro hecho. Ellos están en una situación de pleno empleo. Pleno empleo en la economía capitalista es cuando el desempleo está por debajo del 5%. Ese margen de desempleo alrededor del 5% se compensa con ayudas en gran medida, no es que están pasando hambre. Y hay algunos que les gusta el desempleo porque no trabajan. Ese margen es el margen que evita que la economía entre en una espiral de aumentos de salario. Ahora estamos en un asunto de, hay un reducido margen de desempleo, pero que quizás no se corresponde con los índices de producción, porque hay mucha gente que ha recibido ayuda sin ir a trabajar. Eso también, o sea, es gente que cobra sin estar produciendo, precisamente por eso que usted dice, del desequilibrio, de la emisión masiva de dinero para la ayuda por la pandemia. Sí, bueno, esos son los vividores de siempre, los que se acomodan a la tontería de vivir miserablemente de una ayuda sin trabajar. Pero hoy en Estados Unidos se está pagando hasta $100 la hora de trabajo manual. Sí. Y eso es lo que le permite a los inmigrantes dominicanos tener excedentes mayores que los que podían acumular normalmente para enviar aquí. O sea, no es solamente la calidad humana del dominicano que existe y que hay que contabilizarla, sino también el hecho de que sus ingresos han crecido y sus demandas de gastos no tanto. Okay.
vamos de Bretton Woods hasta el COVID, vamos a ver. Entonces, veo a partir de lo que usted nos dice de cómo quizás la capacidad de producir algo valioso, que puede ser oro, que puede ser petróleo, y en este caso, vacuna, también le da una fortaleza económica. También. Eso es, como dice usted, emparejando las remas que se está ahora en cuanto a la capacidad productiva. La realidad es que la fortaleza de la economía norteamericana no obedece a su moneda exclusivamente, el papel de su moneda, pero se aprovecha a través de la moneda como un beneficio que acumula su riqueza. O sea, ¿dónde está la fortaleza de la moneda americana? Es que tú con $1 en los bolsillos tú compras una serie de cosas, sencillamente, y nadie te lo niega. Tú tienes $1, el poder adquisitivo, sí. Tiene un poder, una capacidad representada en producción. O sea, hay muchas cosas que se pueden comprar con $1, prácticamente de todo. Entonces eso le da una fuerza. Pero eso distorsiona el valor real de esa moneda con respecto a otras. Sí. De manera que es un desequilibrio. Y el hecho de que su economía haya entrado en esa etapa antes que todas las otras del mundo que ellos dominan, porque lo de China es otro universo, si se quiere, que se combina, pero que coexisten, pero no conviven, o sea, no están integrados. Esa es la resistencia a la globalización, de la cual Estados Unidos se benefició muchísimo, pero que ahora siente que le afecta, porque tiene que compartir el mando necesariamente, o irse a la guerra, que ha sido la solución para evitar esos conflictos. ¿Y en qué equilibra eso la economía de Estados Unidos cada vez que se deciden una guerra? Hasta ahora ellos han sido los ganadores. ¿Perdón? Ellos ganaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, porque fue el único país donde no hubo guerra. Fueron a guerra sin perjudicarse. Se beneficiaron de los efectos de la guerra, que dinamizó su economía sin acumular destrucción y con un mínimo de muertes con respecto al resto de los contrincantes. O sea, Alemania tuvo que rehacerse, Japón tuvo que rehacerse, Inglaterra tuvo que rehacerse, Inglaterra y la Unión Soviética Francia tuvo que rehacerse. Francia no, porque Francia no peleó. Francia se rindió frente a los alemanes y aceptó trasladar su gobierno a Vichy. Y París fue ocupada por los alemanes pacíficamente. Pero esta ocupación no perjudicó a Francia. La perjudicó moralmente, si se quiere. Pero económicamente hizo Pero poco daño. De Gaulle hizo la guerra por la BBC, fue. Si alguien peleó en Francia fue el Partido Comunista. La prueba es que al término de la guerra el secretario del Partido Comunista era el ministro de Defensa de De Gaulle. ¿La resistencia era comunista? Es la resistencia que hubo, realmente, y con el aliento, naturalmente, del prestigio de De Gaulle, que desde Londres hablaba por la BBC y orientaba las acciones. Pero en definitiva fueron los partisanos, los guerrilleros de carácter popular. El bombazo a Hiroshima y Nagasaki fue un bombazo para que los rusos no llegaran a París, que se pararan en Alemania, porque ellos tenían elementos para llegar a París. París era un dominio alemán. ¿Y qué buscarían los rusos en París? Lo mismo que buscaban avanzando hacia Europa, expandir su territorio. Que sí que ese muro de Berlín quizá hubiera estado en otro sitio. Bueno, es que el muro de Berlín es consecuencia de la ¿qué te digo yo? De la repartición de las obras. Sí. De consecuencia de cómo se dividió Alemania al término de la guerra. Bueno, José, en el caso del dólar, el dólar tiene un valor dependiendo del intercambio comercial entre dos naciones, o el dólar cuando un país lo asume, por ejemplo, aquellos países que han asumido
tiene que ser bajo, es decir, tiene que estar aprobado por la Reserva Federal. Si nosotros decimos, vamos a asumir el dólar como moneda, ¿tenemos que pedirle permiso a Estados Unidos? No, es una decisión propia de cada ¿Y país. cómo conseguimos la masa monetaria para...? Eso es coyuntural. En un momento que tú tienes un exceso de reservas, tú puedes afiliarte al dólar y evitarte... Y Panamá se ha manejado bien con su dólar. Que el problema es que Panamá nació con el dólar. O sea, Panamá antes, No tuvo que antes de ser nación, ya era dólar. no, es que Panamá nace alrededor del canal. Es una nación construida con un solo ¿Y recurso cómo le natural. fue Ecuador con el dólar? Yo no sé, tal vez ellos saben. Yo no creo que le haya ido bien. Pero ellos tienen el Y dólar. El Salvador de Argentado También. tienen el dólar también como moneda. Es una forma de renunciar a las debilidades, si se quiere, formativas de países que dicen, yo me rindo con la cuestión de la moneda. No quiero gobernador del Banco Central, no quiero una junta monetaria que me dañe el problema administrativo del Estado, que me controle. O que me descontrole, como en Argentina. ¿Y hasta qué punto lo que hizo Danilo irritó o produjo un cambio político? Es decir, me voy con China, ¿eso produjo un efecto? Probablemente una malquerencia una malquerencia de parte de los Estados Unidos. ¿Y por qué fue tan determinante el presidente nuevo cuando dijo no China en ningún lugar estratégico? Porque eso lo estabilizaba aquí. Pero cuando le fallaron en la vacuna, cogió para China a buscarla. Bueno, porque yo primero Dios y después su santo. ¿Por qué? Porque siempre hay un porqué. Sí, tú vas ya cuando yo no pueda. Los Estados Unidos facilitaron esa situación. José, tú nunca has dejado de hablar, escribir sobre la importancia de la educación. Aquí la educación se tenía como un sideline, es decir, y lo más importante era obra pública, era otra cosa, pero salud, pero educación. El maestro, el alumno, la escuela, que es la formación de tono, lo que hacen los países, son los que estudian. Ahora, ¿cómo van las cosas? Que para mí se perdió el año, se perdieron 2 años, porque dije que las semipresenciales y presenciales, y ahora se está discutiendo eso. Y en medio de casi de una orden que da las autoridades de salud, los maestros dicen otra cosa. ¿Cómo tú ves? Ellos dicen la misma cosa, ¿Cómo que la misma? que no trabajan. Eso es lo de ellos. Es una constante. Yo quisiera que hubiese siquiera un maestro que públicamente diga, yo voy a dar clase. Uno. De la nómina pública o privada. Que diga, no señor, mi trabajo es dar clase aunque me juegue la vida. No hay disidencia en eso, es una unanimidad de no trabajar. Tan sencillo como eso. Que se necesita dinero para la educación. Claro que se necesita dinero para todo. Bueno, se consiguió una desmesura en el dinero y ahí están los resultados. No es con la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia, ese síndrome del maestro vago, del maestro que tiene eso como una beca, daña esencialmente la educación. El maestro de antes que nosotros tuvimos, eso no existe hoy prácticamente, o por lo menos no se expresa. Que lo tuvimos no solamente en la escuela, lo tuvimos en la casa. O sea, uno lo conoció por vínculo directo. Nosotros tenemos muestras de amigos, de familia, que no son la mayoría, naturalmente, pero que tienen mejores recuerdos de sus profesores y profesoras que hasta de sus mismos padres. Mira, yo tengo la idea, porque viví
intensamente la era de Trujillo, que las cosas buenas que se acreditan a Trujillo y a la era de Trujillo se concentran en 25 o 30 maestros, que eran los guías espirituales e intelectuales de los pueblos, de la sociedad. Oh, sí, aquí hay 20 maestros que fueron líderes en enseñanza en su pueblo y todo el mundo sabe quiénes son de cada pueblo. Y tú ves también el producto. Sí. Tú coges a veces sectores de algunos pueblos, que a veces no lo menciono todo porque a veces no me atrevo porque se me puede quedar alguno, pero tú ves una diferencia, por ejemplo, en el ceibano que en el romanense, para ponerte un ejemplo. Porque en el Ceibo habían 2 o 3 maestros que hicieron esa sociedad. Tú coges Asua. Pero eso va más lejos todavía, eso llega a Lili, ¿eh? Ajá. Y los hijos de Lili eran maestros, los hijos de Trujillo eran ladrones y asesinos. Los maestros no eran de Trujillo. Los maestros eran maestros. Los de Lili eran maestros. Y los hijos de Lili eran maestros. Incluso el varón se formó en Francia. Fue un intelectual, no fue político. Aunque por ahí hay alguien que juega en la literatura con su nombre, pero eso no tiene sentido. Era un profesor, un abogado en ejercicio. Bueno, José, otra cosa, estamos la primera semana, el primer programa que tú haces este año. Tú tienes como costumbre, porque ya nosotros hacemos agenda hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? La agenda de nosotros se hace hasta las 6 de la tarde. Hasta las 4:30. Perdón. Hasta las 4:30. Realmente... Se les resta el tiempo de transporte. Tú haces agenda por año, es decir, quiero este año hacer tal cosa. La agenda está cuadriculada. La agenda se la hace la sociedad. La gran parte tú no la puedes decidir, te la hacen. Sí. Por la familia, por el conjunto social. Entonces yo creo que es más efectivo un plan decenal. ¿Cómo? Un plan decenal es más efectivo. Te acabo de decir algo a ti, ¿eh? Sí. Se la hacen a uno, Carlos, ¿verdad? Sí, así mismo. Le hicieron la primera semana ya. No, hoy es su primer día de trabajo. Hay le una. hicieron su semana. No, dice. Hay una. Ese A atributo. Feli ¿cómo se llama? La pandemia le hizo su agenda también. Doctor, que Elton John decía que la vida era lo que le pasa. No importa. Uno de los decía que la vida es lo que te pasa mientras están haciendo otros planes. Sí, mientras estás haciendo otros planes. Bueno, José, se murió un 14 hoy. Sí, no supe. Me llamó Kiko Tabar ayer para decírmelo. 88 91 años. 91. Tenía. José, mira, el 14 de junio, movimiento revolucionario, ¿fue un producto de la invasión o no tuvo nada que ver? La invasión no, el desembarco, la repatriación, porque el derecho a luchar es más que un derecho, es una obligación. La repatriación es la palabra que sintetiza ese hecho heroico, donde casi 200 personas vinieron sabiendo que iban a morir. Operó como catalizador, aceleró, precipitó. Si tuvo bien el término repatriación, porque ellos no vinieron a invadir, vinieron a su país. A su país, sí, a luchar como se podía luchar en ese instante. Que era lo único. Y fíjate que es tan esencialmente un hecho local. Es el único caso de algo que surge desde Cuba
y que adquiere vida propia. Adquirió una dimensión propia en meses. Condujo a la organización clandestina de decenas de personas que operaban como oposición individualmente o en núcleos muy pequeños y que se aglutinaron al extremo de que sin que culminara la represión, la iglesia cantó. La iglesia se separó de Trujillo y le dijo, no, señor, eso no me siga por ese camino. Un pupilo de ellos, un pupilo de la iglesia. Sí, pero ese movimiento... Trujillo tenía 3 años solamente que había firmado un concordato con la iglesia. Pero la iglesia cuando viene, el tema es que lo que se repatriaron, es decir, vinieron a sabiendas de lo que le iba a pasar, traían su plan, pero los que hicieron el movimiento, además de hablar entre sí, ¿qué acciones concretas hacían contra el régimen? Bueno, cuando yo llegué a La Victoria, yo me encontré con muchísima gente presa ahí, que era de antes, que se iba sumando poco a poco. No, pero ¿por qué fuiste a La Victoria? ¿Porque te delataron? No, yo era parte del movimiento clandestino. ¿Pero qué hicieron esa gente que estaban en La Victoria que cayeron presos? No. En La Victoria había probablemente 50 o 60 presos que no tenían nada que ver ni con el desembarco ni con la organización posterior, sino que desde antes se habían ido acumulando ahí. Y eran presos políticos. Ahí estaban, 40 y pico. Ahí estaban los Esteve Cabrera, por ejemplo, de Moca, que nadie los recuerda, que trataron de hacer un atentado contra Trujillo cuando fue a inaugurar la iglesia, la iglesia de Moca. Y de alguna manera lo descubrieron y ahí se perdieron. Y se olvidaron. Se había olvidado hasta por Trujillo. Trujillo recuerda a Fellito Esteve Cabrera. Porque cuando nosotros llegamos a La Victoria se activó una solitaria. Era el líder de la zona de solitaria porque él había llegado a convivir con esa situación. Él sabía cómo se le pasaba un limón a uno que se le pegaban los ojos, que estaba en pelota por ahí. Pásamele un limón a la celda número tanto. Y entonces entre los propios pasadores de las latas y las cosas, le pasaban un limón y le salvaban la vista. Estoy hablando de hechos concretos. Sí. Era el jefe de eso. Ahí Trujillo se acordó que estaba ahí y lo mandó a matar. En frío, 7, 8 años después de estar trancado ahí. Se acordó de que estaba ahí y lo mandó a matar. Y, por ejemplo, gente que conocían la situación interna, tanto de fuera como de aquí. Luperón, Maimón, Constanza y Estero Hondo, Manolo Tavares en Manacla, Francis Camaño y los Palmeros. ¿Qué pensaban esa gente? ¿Qué tenían en la cabeza? Que se arriesgaron sabiendo lo que le iba a pasar. No hay nadie que le diga, mira, eso no tiene ningún éxito, ninguna de estas 5 cosas. ¿Cómo que no tiene ningún éxito? ¿Cómo que no tiene ningún éxito? Óyeme, en una ocasión me tocó entrevistar en un programa de lectura menor, o sea, de poco público, en un aniversario del 14 de junio. Me tocó entrevistar a uno de los sobrevivientes, creo que era Mayobané Vargas. O conversar con él, porque yo no soy entrevistador, pero participar como conjunto, opinando. Y le digo, Mayobané, dime, ¿qué tú sentiste que tú estabas en la 40, tirado ahí como un preso más? ¿Qué tú sentiste? No sé si fue Mayobané o fue el cubano, ¿cómo se llama? Que vive aquí. Sí, que está Delio Gómez Ochoa. Delio, puede que sea uno de los dos. ¿Qué tú sentiste cuando estuve en la 40, olvidado por todos, durante meses que fueron muy largos para ustedes, de junio a enero? Cuando comenzó a llegar un movimiento que se llamaba 14 de julio. Dice,
nunca me habían preguntado eso a mí. Yo he ido a muchísimos programas, me dijo el entrevistado, o con tertulio. Pero ese fue el momento más impresionante que nosotros vivimos ahí. Eran 5 o 6, no más de ahí, los sobrevivientes. Los tenían tirados en la corriente. Dice, para nosotros eso fue un motivo extraordinario de alegría. Bueno, esa misma sensación que él describió, tuvimos nosotros cuando supimos que había una carta pastoral. A nosotros, pero esas son satisfacciones. bueno, pero son espérate un momento. Es como tú me digas, ahí en esa silla se sentó una persona que dijo, porque para mí lo que tiene sentido es emprender una acción con posibilidades de éxito. Y dijo, la epopeya del secuestro de Crowley. Pero ¿cómo te ocurre decirle epopeya al secuestro de Óyeme, Crowley? eso son autovaloraciones. Yo estoy hablando de valoraciones, que no son valoraciones por una persona que quiere dibujar su propia historia. Porque yo no quiero contradecir O sea, que dicen el movimiento, la muerte de las Mirabal, la invasión, terminó en la muerte de Trujillo. Realmente fue así. Estados Unidos tuvo que decidir matar a Trujillo por esos 4 elementos, por el deterioro que produjeron. No, Trujillo ayudó también. Ah. Trujillo ayudó. Trujillo le puso una bomba a Betancourt. Trujillo perdió el equilibrio y eso lo sacó del juego. Por la acción política interna del país es que él le mete el bombazo a Betancourt. Y fue tropezón tras tropezón y se hundió. Por la torpeza de Rafi, que en vez de coger preso a los que desembarcaron en el país, los mata en masa, se enemistó con 100 familias, con 170 familias dominicanas. ¿Qué necesidad tenía de esa sangría tan terrible? Trujillo había resuelto lo de Luperón sin matar uno adicional. Los que murieron en Luperón fueron los que murieron en el desembarco. En combate. En el desembarco, Sí. el bombazo que le tiraron a un avión y murieron ahí. El resto que sobrevivió Se salvó. lo cogieron preso y lo soltaron. Antes del 50 estaban en La Habana otra vez. Y fue en el 49 que llegaron. Pero del movimiento no se murió nadie. ¿Cómo? Del movimiento, él lo soltó a todos. A todos. Del movimiento. 14 de julio. Y ya Tejada Florentino. Ah, sí. ¿Te miento 10? No. ¿Cómo se llama? A Perdomo. Eugenio. Eugenio Perdomo. No. Pues estaba en la Victoria en una celda conmigo, en una solitaria. Lo fueron a buscar y lo llevaron para allá. A Papilín Ramos, a Papilín, el seminarista. Un día lo buscaron en la Victoria, ya condenado, o por lo menos en proceso de condenación, y fueron y lo mataron. A Papilín, el de la Romana. Y a los panfleteros, que eran parte de esa conspiración, los mataron a todos. ¿Había conexión entre el panfletero y el movimiento? Eran parte del movimiento, pero cada quien tenía en el movimiento su razón de estar. Sí, sí. O sea, Eso sí. el mínimo común múltiplo de todo ese movimiento era matar a Trujillo, salir de Trujillo. Ese era el mínimo común denominador. Pero cada quien tenía su idea de la vida y de la existencia. Cuando la Iglesia Católica emite la Carta Pastoral, está dando un paso adelante, separándose del régimen de Trujillo, con quien acababa de firmar un concordato que está vigente todavía y que le daba privilegios terribles a la Iglesia. Pero con la Carta Pastoral ellos mantuvieron viva el concordato. Y ese encuentro que tuvo Trujillo, que alguien propició para ver si se arreglaban las relaciones, que hace poco se conmemoró el aniversario de un encuentro en Palacio de la cúpula de la iglesia con Trujillo, y que ellos le entregaron un documento. ¿Fue la Carta Pastoral que le entregaron? No, la Carta Pastoral se leyó en las iglesias. Ah, ¿y eso qué le entregaron ellos ahí?
las condiciones para... Bueno, yo no recuerdo detalles de esa época, porque yo estaba en unas condiciones particulares, pero pienso que Balaguer y esa gente, Don Cucho, los que trataban de resolver las discrepancias sin mucha violencia, pues de alguna manera buscarían avenencia. Trujillo llegó a crear un ministerio de cultos. La Secretaría el problema de Relaciones Exteriores y Cultos. Aquí ha habido relaciones exteriores y cultos. Educación y son bellas artes y cultos. Y cultos pelados. ¿Había cultos pelados? Hubo cultos pelados. Sí. Bien. En ese momento cultos pelados. Sí. Pero ¿quién manejaba los cultos? Mientras Balaguer buscaba eso, Johnny Abe tiraba pestes a través de Radio Caribe a la iglesia. Y humillaba y difamaba a los sacerdotes. O sea, el movimiento 14 de junio fue una expresión de la sociedad en su momento. La mayoría no nos conocíamos, nos conocimos ahí. Hoy que enterramos a Julio Coto Santana, dentro de un rato, en él se sintetiza y motivó esta conversación probablemente. Pero yo no vine a hablar de eso hoy. Julio Coto. Pero bueno. Sí, Julio Coto, por ejemplo, no hizo vida política después. Fue un ciudadano dedicado a su profesión, a su ejercicio profesional. Y la inmensa mayoría de los que constituimos el movimiento 14 de junio no siguieron en la clandestinidad, no se metió en la política después. Ahora, hubo gente que cometió errores políticos. Camaño y Manolo Tavares son los dos grandes líderes de la época. Valientes como pocos y en el momento preciso, en la situación precisa. De ahí surge su nombre y se valora su acción. Y solamente le tenían miedo a una cosa. ¿Tú sabes a qué? A la política. Ajá. A lo único que le tenían miedo. Yo lo conocí a los dos muy íntimamente. Y actué con los dos. No me hable de política, no me hable de Juan Bo, no me hable de Balaguer. ¿Y cuál es el acto cumbre de Camaño? ¿El 24 de abril o la Manacla? ¿O la invasión del 73? Pero eso no tiene comparación. Fue abril, ¿verdad? Pero o sea, el hombre que sale de la embajada americana, que le dice al embajador americano que no estropee de esa manera irrespetuosamente a un presidente que era un chin de presidente. Sí. Era un pedacito de presidente. Entonces, reivindica al país y va y hace un documento diciendo y se proclama comandante del asunto. Y establece por un documento escrito el concepto del comando. Es un hombre que crece en un momento difícil de la historia dominicana. Bien. De Montearache nadie recordará ni quién fue antes de la guerra, ni quién fue después de la guerra, que fue un pobre hombre. En la guerra. Pero en la guerra se creció a nivel de epopeya. Sí. Había que ver ese demonio peleando en el puente. Y de ahí se metió a un prostíbulo a comer chao de cuero, de prostituta, y volver para la guerra. Fue un espectáculo. Pero los hombres fuera de su ambiente no son los hombres. Cuando tú los sacas de su ambiente, dejan de ser. Hay que jugarlo dentro del ambiente. Sí, claro. Seguro. Bien. Nos dio una buena ñapa. Sí, hoy. Pero hay lo que él dice del 14 de junio como movimiento que sale de Cuba y se desarrolla con vida propia. Entonces, es que todo lo demás que salió de Cuba o que se gestó bajo ese apoyo de Castro, de cierta manera siguió respondiendo políticamente a él, en cualquier lugar del país, de América donde se encontrara. Uno de los casos más penosos fue el de Venezuela. Ahí se mantuvo el cordón umbilical. Sí. Porque en Venezuela tenía su ciclo político propio, que culminó o tuvo un momento estelar en la caída de Pérez Jiménez, antes de Trujillo.
¿Verdad que Venezuela nunca dependió de nada? Tenía su propio... Sí, pero el Partido Comunista, que tenía creo que 7 senadores, se dividió determinantemente en favor de la guerrilla, la mayoría en favor de la guerrilla, y se fue a la loma con 7 senadores. El partido que ¿Y había los jugado... senadores se fueron a la loma? Lo que no se fueron, respaldaron, en inmensa Sí, sí, mayoría, está bien. respaldaron la guerra. Claro que hubo quien decía que eso era un disparate, claro que lo había, pero se quedaron marginados. Bueno, eso terminó con Chávez en el poder. Esa es su expresión, ahí terminó, ahí se zanjó la garata con Hugo Chávez. ¿A qué gobierno le hicieron esa guerrilla? A Betancourt y a Carlos Andrés Pérez. ¿Y hubo guerrilla hasta Carlos Andrés Pérez? ¿Cómo? Hasta Carlos Andrés Pérez hubo guerrilla. Sí, pero Carlos Andrés Pérez fue el 3er presidente de la democracia o 4º presidente de la Sí. democracia. Cuando yo retorné al país, camino por Venezuela, después de muerto Trujillo, Carlos Andrés Pérez era ministro de Interior de Gonzalo Barrios, Sí. que era ADECO también. Venezuela tenía una vida democrática muy fructuosa, muy importante. Bajo la égida de Acción Democrática fue que se creó la OPEP. Ellos fueron los de la iniciativa de la OPEP. Venezuela llegó a tener bajo esos gobiernos un 90% de energía hidroeléctrica. Un 90% de su demanda energética por hidroeléctrica, teniendo petróleo en bruto. Era un país que tenía un dinamismo realmente importante. Hoy es un pobre país, como consecuencia de ese desorden y de la pérdida de su autonomía nacional en las decisiones. Porque Chávez no solamente triunfa y hace un disparate, sino que va a donde Fidel para que le diga cómo se hace el disparate. Además, la primera vez que fue, Fidel ni lo quería recibir. Ni lo recibió después. Pero ahí están los resultados. Ahora, tú no puedes medir ni a Camaño ni a Manolo por su muerte triste, penosa e inexplicable, por su error al fin de su vida, Sino por lo que hicieron. sino por los factores positivos de su existencia, que ayudaron a avanzar este país. O sea, sí hubo cuestiones, una cierta vida democrática tras la intervención norteamericana. Eso lo impuso la fortaleza de la lucha interna y la capacidad de resistencia que tuvo el país buscando su autonomía política. No fue porque los americanos respetan a uno. Cuando ellos dicen arrasar, arrasan. Pero tuvieron que negociar. Tuvieron que negociar con este país. Esas no eran sus fórmulas en esa época. Bueno, pausamos.